Primavera de 1954. Aldea de Rasulpur, distrito de Muzaffarnagar, India. Sri Girdhari Lal Jatt sostenía el cuerpo sin vida de su hijo de 3 años y medio en sus brazos temblorosos. Jasbir había sucumbido a la viruela de madrugada y su pequeño cuerpo estaba frío como una piedra. La desesperación se apoderó del padre mientras buscaba a su hermano y a otros hombres de la aldea para que lo ayudaran a sepultar al niño. Era tarde en la noche y los aldeanos le aconsejaron que esperara hasta la mañana siguiente para realizar el entierro. Pero lo que sucedió en las horas siguientes desafiaría todas las leyes de la medicina y la ciencia. Apenas unas horas después, Sri Girdhari Lal notó un estremecimiento casi imperceptible en el cuerpo de su hijo. Sus ojos se abrieron de terror y esperanza al percibir que Jasbir estaba volviendo a la vida, respiración por respiración, latido por latido. Era imposible, pero estaba sucediendo justo delante de sus ojos. Cuando Jasbir finalmente abrió los ojos días después, sus primeras palabras helaron la sangre de toda la familia. Ya no era Jasbir, hijo de Girdhari Lal Jatt. Declaró con una certeza escalofriante que era hijo de Shankar, de la lejana aldea de Behedi, y que pertenecía a la casta superior de los brahmanes. El niño que había muerto como un simple Jatt había regresado con los recuerdos, la personalidad y el comportamiento de alguien completamente diferente. Lo que están a punto de descubrir sobre este caso documentado por la Universidad de Virginia cambiará para siempre su comprensión sobre la vida, la muerte y la posibilidad de la continuidad de la conciencia. Esta no es solo una historia de un regreso a la vida, es la prueba científica más extraordinaria de que el alma humana puede trascender la muerte física. Para comprender la magnitud de este fenómeno, necesitamos conocer a la familia Jatt y su vida sencilla en Rasulpur. Sri Girdhari Lal Jatt era un hombre común, trabajador rural de una pequeña aldea de 1.500 habitantes, ubicada a 12 millas al suroeste de Muzaffarnagar. Su esposa Rashkali era una madre dedicada, y juntos criaban a sus hijos siguiendo las estrictas tradiciones de la casta Jatt, considerada inferior en la jerarquía social hindú. Jasbir era un niño aparentemente normal, aunque presentaba algunas dificultades para hablar, un detalle que se volvería profundamente significativo después de su transformación. La familia vivía aislada en su pequeña comunidad rural, sin ningún contacto con otras aldeas distantes, especialmente Behedi, una comunidad de 2.000 habitantes situada a 20 millas al norte, accesible solo por caminos de barro y prácticamente intransitables. La distancia entre las dos aldeas no era solo geográfica, era social y cultural. Los Jatt de Rasulpur y los Tyagi brahmanes de Behedi pertenecían a mundos completamente diferentes. Las diferencias de casta creaban barreras casi infranqueables entre las comunidades. Los brahmanes ocupaban la cima de la jerarquía social hindú, considerados superiores en todos los aspectos, mientras que los Jatt eran vistos como una casta inferior, dedicada principalmente a la agricultura y al trabajo físico. Cuando Jasbir contrajo viruela en la primavera de 1954, nadie en la familia imaginó que esa enfermedad común traería consecuencias tan extraordinarias. La viruela era una enfermedad temida, especialmente para los niños pequeños, pero la familia creía que superarían una dificultad más juntos. Nadie podría prever que su hijo moriría y regresaría como una persona completamente diferente. La transformación no fue gradual ni sutil. Cuando Jasbir recuperó la conciencia después de días en estado de coma post-resurrección, demostró un cambio de personalidad tan radical que llegó al punto de rechazar cualquier alimento preparado por la familia Jatt. Insistía en que era un brahman y que no podía comer comida preparada por personas de casta inferior. Su obstinación era tan intensa que casi lo llevó a una segunda muerte por inanición. Las primeras manifestaciones extraordinarias comenzaron cuando Jasbir recuperó la capacidad de hablar. Sus palabras iniciales dejaron a toda la familia en estado de shock. Declaró categóricamente que no era hijo de Girdhari Lal Jatt, sino de un hombre llamado Shankar, de la aldea de Behedi. Hablaba con una convicción escalofriante para un niño de 3 años y medio, usando pronombres en presente. Yo soy hijo de Shankar,
de Behedi. El cambio no se limitaba a las declaraciones verbales. Sri Girdhari Lal notó inmediatamente una transformación completa en el vocabulario de su hijo. Jasbir ahora usaba palabras aristocráticas típicas de la clase brahman, diciendo Haveli en lugar de Hili para referirse a la casa, y Kapra en lugar de Lata para la ropa. Era como si un niño de 3 años hubiera adquirido repentinamente el refinamiento lingüístico de una clase social superior. Pero la prueba más dramática de la transformación vino a través de su rechazo absoluto a alimentarse. Jasbir insistía en que era brahman y que no podía consumir alimentos preparados por personas de casta inferior. Esta no era una rabieta infantil pasajera, era una convicción tan profunda que estaba dispuesto a morir de hambre para mantenerla. La situación se volvió desesperada cuando la familia se dio cuenta de que realmente no estaba fingiendo o siendo terco. La solución llegó a través de la bondad de una señora brahman vecina, que se ofreció a preparar las comidas de Jasbir siguiendo rigurosamente los preceptos de su casta superior. Durante 1 año y medio, esta mujer generosa cocinó para el niño usando ingredientes proporcionados por Sri Girdhari Lal, pero preparados de acuerdo con los rígidos estándares alimenticios brahmanes. Era una situación sin precedentes en la aldea. Una familia Jat sustentando las exigencias dietéticas superiores de un niño que alegaba haber cambiado de casta después de la muerte. Durante este periodo, Jasbir también comenzó a proporcionar detalles específicos sobre su vida anterior. Describía con una precisión asombrosa elementos de la aldea de Behedi que jamás había visitado. Mencionaba la existencia de una alcantarilla específica en la aldea, una característica arquitectónica única que realmente existía en Behedi, pero no en Rasulpur. Hablaba de una higuera sagrada, ficus religiosa, frente a su casa, un detalle que posteriormente sería confirmado por los residentes de Behedi. Más perturbadoras aún eran sus descripciones detalladas de su muerte anterior. Jasbir relataba cómo había muerto durante una procesión matrimonial, después de comer dulces envenenados, dados por un hombre a quien le había prestado dinero. Describía cómo se había quedado aturdido, había caído de una carreta y había sufrido heridas en la cabeza que lo llevaron a la muerte. Para un niño de 3 años que nunca había salido de su aldea natal, tales detalles específicos eran imposibles de explicar por medios convencionales. Conforme pasaron los meses, las declaraciones de Jasbir se volvieron aún más específicas y verificables. Proporcionó los nombres completos de familiares que alegaba haber dejado en Behedi. Hablaba de su esposa Sumantra, que venía de la aldea de Molna. Mencionaba a sus hijos, especialmente a un niño llamado Baleshwar. Describía a su madre Sona, a su hermana Kela y a su suegra Kirpi, con detalles íntimos que solo alguien de la familia podría conocer. El niño también demostraba un conocimiento detallado sobre las posesiones materiales de su vida anterior. Hablaba de una carreta específica que poseía, usada para asistir a bodas, y describía con precisión los 2 bueyes que la tiraban, uno blanco y otro negro, cada uno con características físicas distintas. Mencionaba tener dinero guardado en un abrigo negro dentro de un cofre, una información que más tarde sería confirmada por los familiares de Sobharam. La veracidad de esta información se volvió aún más impresionante cuando Jasbir comenzó a demostrar reconocimiento visual de elementos de Behedi que jamás había visto. En una ocasión, cuando estaba con su madre cerca de Muzaffarnagar, señaló espontáneamente en dirección a Behedi y declaró: «Mi aldea está por ese lado». Para un niño de 4 años que nunca había salido de Rasulpur, tal orientación geográfica específica era inexplicable. El aislamiento social de Jasbir en Rasulpur se hizo cada vez más evidente. Dejó de jugar con otros niños, manteniéndose distante y melancólico. Sri Girdhari Lal notó que antes de su transformación, Jasbir era un niño alegre que adoraba los juguetes, pero después de regresar de la muerte, perdió completamente el interés en las actividades infantiles. Se comportaba como un adulto atrapado en el cuerpo de un niño, con responsabilidades y recuerdos que no coincidían con su edad física. Durante este periodo, la familia Jat
intentó sin éxito suprimir las declaraciones extraordinarias de Jasbir. Sri Girdhari Lal hizo lo posible para evitar que las noticias se esparcieran por la aldea, pero era imposible mantener en secreto la preparación especial de las comidas brahmanes para un niño Jat. Los vecinos comenzaron a comentar sobre el comportamiento inusual del niño, y las historias inevitablemente se esparcieron más allá de los límites de Rasulpur. La situación familiar se volvió tensa y compleja. Jasbir hablaba abiertamente sobre tener esposa e hijos, una afirmación desconcertante viniendo de un niño de 4 años. Cuando su madre enfermó, él ofreció dinero que decía tener guardado en su chaqueta en Behedi, demostrando una preocupación y responsabilidad adulta completamente fuera de lo común para su edad. Estas manifestaciones crearon un ambiente doméstico cargado de perplejidad y tensión emocional. El caso de Jasbir podría haberse quedado como otra historia local inexplicable si no fuera por una coincidencia extraordinaria que abriría las puertas a la investigación científica. En 1957, 3 años después de la transformación de Jasbir, una mujer brahman llamada Srimati Shyamo hizo una de sus raras visitas a Rasulpur. Ella era nativa de esta aldea, pero se había casado con Sri Ravi Dutt Shukla de Behedi y solo regresaba a intervalos de varios años. Cuando Srimati Shyamo se enteró del niño Jat, que alegaba ser un brahman de Behedi, su curiosidad se despertó. Más impresionante aún fue cuando Jasbir la reconoció espontáneamente como su tía, usando el término familiar específico Tai, una forma de tratamiento que sería apropiada para la relación que Sobha Ram tendría con ella en Behedi, pero inadecuada para la relación que Jasbir debería tener con ella en Rasulpur. Este reconocimiento específico fue el primer enlace concreto entre las dos aldeas. Srimati Shyamo regresó a Behedi y relató el extraordinario encuentro a su familia y a los miembros de la familia Tyagi. Para su completa sorpresa, descubrieron que los detalles proporcionados por Jasbir correspondían exactamente a la vida y muerte de Sobha Ram, un joven brahman de 22 años que había fallecido en mayo de 1954, exactamente en el periodo en que Jasbir pasó por su transformación. La investigación sistemática comenzó cuando Sri Ravi Dutt Shukla decidió visitar Rasulpur personalmente para verificar las alegaciones extraordinarias. Este fue el primer contacto directo entre representantes de las dos familias y el resultado fue profundamente perturbador. Jasbir reconoció inmediatamente a Sri Ravi Dutt Shukla, llamándolo por su nombre correcto y usando el término de parentesco apropiado que Sobha Ram debía usar para dirigirse a él. Más miembros de la familia Tyagi hicieron el viaje a Rasulpur, incluyendo a Sri Shankar Lal Tyagi, el padre de Sobha Ram. La reacción de Jasbir fue emocionalmente devastadora para todos los presentes. Reconoció al hombre a distancia, corrió al encuentro de su hermano y declaró: «Mi padre ha llegado, es de Behedi». Posteriormente, instruyó a su madre para que preparara platos brahmanes para su padre que había llegado, una demostración de conocimiento y afecto que dejó a Sri Shankar Lal en lágrimas. Durante estas primeras verificaciones, Jasbir demostró un conocimiento detallado que solo Sobha Ram podría poseer. Cuando se le preguntó sobre los miembros de la familia, proporcionó los nombres correctos de los parientes, incluyendo a su esposa, hijos, madre, hermanas y otros familiares. Cada respuesta era precisa y específica, incluyendo detalles íntimos que no constaban en registros públicos o conversaciones casuales. La comunidad científica pronto se enteró del caso a través del Dr. Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, un renombrado investigador especializado en casos de recuerdos de vidas pasadas. La rigurosa metodología aplicada por el Dr. Stevenson incluía entrevistas independientes con múltiples testigos, verificación cruzada de información y la eliminación sistemática de explicaciones convencionales como fraude, criptomnesia o comunicación normal entre las familias. La validación definitiva del caso llegó cuando Sri Jagannath Prasad Shukla, a sugerencia del gerente de una fábrica de azúcar cercana a Behedi, decidió llevar a Jasbir a la aldea donde alegaba haber vivido su vida anterior. Esta prueba sería crucial. Si Jasbir realmente poseía recuerdos auténticos de Behedi, debería ser capaz de moverse por la aldea
como alguien que había vivido allí durante 22 años. La prueba comenzó en la estación de tren de Behedi. Sri Jagannath colocó a Jasbir cerca de la estación y le pidió que indicara el camino al cuadrángulo de los Tyagi, el complejo residencial de la familia. Para asombro de todos los presentes, Jasbir caminó directamente hacia la propiedad de la familia Tyagi, recorriendo unas 200 yardas a través de la aldea sin dudar o pedir orientación. Aunque era seguido por un grupo de 20 personas curiosas, éstas se mantuvieron detrás de él, sin proporcionar ningún tipo de dirección. Más impresionante aún fue su capacidad para encontrar la casa de los Tyagi, usando una ruta diferente, cuando fue llevado primero a la casa de Sri Ravi Dutt Shukla. Jasbir condujo al grupo a través de un recorrido alternativo hasta llegar al complejo familiar, demostrando un conocimiento íntimo de la geografía local que solo alguien que había vivido en Behedi podría poseer. Durante su estancia en Behedi, Jasbir proporcionó una serie de verificaciones arquitectónicas y topográficas que confirmaron sus alegaciones. Identificó correctamente la ubicación de un pozo único, construido de manera que quedaba mitad dentro y mitad fuera de la casa, una característica arquitectónica específica e inusual que realmente existía en la propiedad de los Tyagi. Señaló donde anteriormente crecía una higuera sagrada frente a la casa, un árbol que había sido cortado en 1962, pero cuya ubicación exacta fue confirmada por los residentes. El conocimiento de Jasbir sobre las propiedades rurales de la familia fue igualmente impresionante. Las tierras agrícolas en la India rural a menudo se dividen en pequeñas parcelas esparcidas alrededor de la aldea, con cada terreno familiar rodeado de propiedades de otras familias. Cuando se le llevó a los campos, Jasbir identificó correctamente qué parcelas pertenecían a la familia Tyagi, una tarea que exigía un conocimiento detallado acumulado a lo largo de años de trabajo agrícola. Una de las verificaciones más emocionantes ocurrió cuando Jasbir reconoció espontáneamente al abuelo de Sobha Ram, Sri Raja Ram, llamándolo por el apodo familiar Rai Sahib. Este reconocimiento ocurrió sin ninguna preparación o sugerencia, y el término utilizado era exactamente como Sobha Ram se dirigía a su abuelo en vida. Los registros escritos disponibles confirmaron aspectos cruciales de la cronología. La familia Tyagi poseía documentación que mostraba que Sobha Ram había muerto a las 11 de la mañana del 22 de mayo de 1954. Verificaciones posteriores realizadas por el Dr. L. P. Mehrotra localizaron a la familia de la novia en Nirmana, que registró la fecha de la boda en la que Sobha Ram participó como 21 de mayo de 1954, confirmando que murió en el tercer día de la celebración, exactamente como Jasbir había descrito. La correspondencia temporal era extraordinaria. Sobha Ram murió en mayo de 1954, en el mismo periodo en que Jasbir pasó por su transformación después de regresar de la muerte aparente. Esta sincronización temporal, combinada con la precisión geográfica y familiar de los recuerdos de Jasbir, creó un cuerpo de evidencias que desafiaba cualquier explicación convencional basada en la coincidencia o la información adquirida por medios normales. El momento más impactante de la investigación científica ocurrió cuando los investigadores confrontaron la alegación más perturbadora de Jasbir, la de que Sobha Ram había sido asesinado por envenenamiento. Durante años, la familia Tyagi había aceptado la muerte como accidental, resultado de las heridas sufridas en la caída de la carreta. Pero Jasbir insistía en que Sobha Ram había sido envenenado en la fiesta de bodas por un hombre a quien le había prestado dinero y que no quería pagar la deuda. Esta revelación conmocionó profundamente a la familia Tyagi, que hasta entonces no tenía conocimiento de ningún préstamo o motivo para el asesinato. Jasbir proporcionó detalles específicos sobre el supuesto asesino y las circunstancias exactas del envenenamiento, información que jamás se había compartido con nadie en Behedi. Más perturbador aún, sabía exactamente dónde se debía encontrar el dinero prestado: 10 rupias en un abrigo negro dentro de un cofre. La verificación de esta alegación produjo resultados escalofriantes. Cuando la familia buscó en el lugar indicado por Jasbir, encontró exactamente la cantidad mencionada, guardada exactamente
como él había descrito. Este descubrimiento levantó sospechas en la familia Tyagi sobre las verdaderas circunstancias de la muerte de Soba Ram, transformando lo que consideraban un trágico accidente en un posible caso de asesinato. El aspecto más extraordinario de esta revelación fue que provino de un niño de 6 años que jamás había estado en Behedi antes, proporcionando información sobre eventos que ocurrieron 3 años antes de su transformación. Ningún miembro de la familia Tyagi había compartido estos detalles con extraños, y no existían registros escritos o conversaciones públicas sobre ningún préstamo o desacuerdo que involucrara a Soba Ram. La comunidad científica internacional quedó perpleja con este caso. El doctor Ian Stevenson, después de años de rigurosa investigación, declaró que había eliminado sistemáticamente todas las explicaciones convencionales. La hipótesis de fraude fue descartada debido a la edad de Jasbir en el momento de la transformación y a la falta de cualquier motivo para que las familias inventaran tal historia. La posibilidad de criptomnesia, recuerdo inconsciente de información previamente adquirida, fue rechazada debido al aislamiento geográfico y social entre las dos aldeas. Más impresionante aún fue el desarrollo posterior de la investigación sobre el supuesto asesinato. El hombre acusado por Jasbir de haber envenenado a Soba Ram finalmente buscó a Jasbir y le pagó 600 rupias, no a la familia de Soba Ram, sino específicamente a Jasbir. Este pago espontáneo, realizado años después de las alegaciones iniciales, fue interpretado por los investigadores como una confesión implícita de culpa, o al menos como un reconocimiento de la convicción del hombre de que Jasbir era realmente Soba Ram reencarnado. La prueba definitiva de la continuidad de la conciencia estaba ante todos. Un niño había muerto y regresado con recuerdos completos, personalidad inalterada y conocimiento íntimo de eventos que solo la persona fallecida podría saber. El caso desafiaba los fundamentos de la medicina, la psicología y la filosofía occidental sobre la naturaleza de la conciencia humana. Décadas después de su extraordinaria transformación, Jasbir continuó viviendo como un puente entre dos mundos y dos identidades. En 1971, a los 21 años, mantenía visitas regulares a Behedi, donde era completamente aceptado como un miembro legítimo de la familia Tyagi. Participaba en decisiones familiares importantes, incluyendo las bodas de los hijos de Soba Ram, y trabajaba en los campos de la familia como si fuera verdaderamente su hijo regresado. La aceptación de la familia Tyagi fue total y conmovedora. Consultaban a Jasbir sobre cuestiones familiares importantes y lo incluían en todas las celebraciones y rituales. Baleshwar, el hijo de Soba Ram, desarrolló con Jasbir una relación padre-hijo natural y afectuosa. Cuando Jasbir visitaba Behedi, él y Baleshwar dormían juntos en la misma cama, y Jasbir demostraba el amor paternal característico, dándole regalos que recibía directamente a su hijo. Incluso décadas después de su transformación, Jasbir mantuvo muchas características brahmanes que adquirió después de regresar de la muerte. Continuaba usando el hilo sagrado alrededor de su cuello, un símbolo distintivo de los hindúes de casta superior que jamás fue usado por su familia Jat original. Insistía en que su familia cocinara en recipientes de metal en lugar de barro, conforme a las tradiciones brahmanes, y mantenía la creencia en la superioridad de su casta espiritual. Quizás el testimonio más poderoso de su doble identidad vino cuando en 1971 Jasbir proporcionó su dirección completa a los investigadores. Jasbir Singh Tyagi, hijo de Girdhari Lal Jat. Esta identificación extraordinaria demostraba su conciencia simultánea de ambas realidades, la física, representada por su paternidad biológica, y la espiritual, representada por su apellido Tyagi y su identificación con la casta brahman. La investigación científica conducida por la Universidad de Virginia se extendió por décadas, con múltiples verificaciones y entrevistas independientes. No se encontró ninguna evidencia de fraude, coincidencia o transmisión normal de información. El aislamiento entre las dos aldeas, confirmado por investigaciones geográficas y sociológicas extensas, hacía imposible cualquier explicación convencional para el conocimiento demostrado por Jasbir.
Este caso se convirtió en uno de los ejemplos mejor documentados de recuerdos de vidas pasadas en la literatura científica mundial. La evidencia acumulada, incluyendo reconocimientos específicos, conocimiento geográfico detallado, información familiar íntima y cambios de comportamiento profundos, creó un cuerpo de pruebas que continúa desafiando las explicaciones materialistas convencionales sobre la conciencia humana. Si han llegado hasta aquí en este viaje extraordinario, dejen un like para mostrar que también creen que somos mucho más de lo que nuestros cuerpos físicos aparentan ser. La historia de Jasbir nos recuerda que la muerte puede no ser el fin definitivo que imaginamos, sino tal vez solo una transición hacia algo más grande y misterioso. En los comentarios compartan. ¿Han tenido alguna vez experiencias inexplicables que los hicieron cuestionar los límites de la realidad? ¿Sueños recurrentes que parecían recuerdos reales? ¿Conexiones inexplicables con lugares que nunca han visitado? Sus experiencias podrían ser la próxima investigación que cambie nuestra comprensión sobre la naturaleza eterna del alma humana.